Borroni. La mirada más miserable de la vida es aquella que no logra ver al otro, no logra mirar al otro como se miraría a sí mismo. Quiero decir, si un ser humano que se sabe un ser social no logra mirar al otro como un par, como aquel que puede vivir lo mismo que uno vive, que puede sufrir lo mismo que uno sufre, no deja de ser un ser humano, pero sí deja de ser un ser social. Hay seres sociales y seres que no, se me ocurre. El ser social no es aquel que solamente puede adaptarse a una sociedad, sino aquel que se siente parte mínima de esa sociedad y no el todo. Aquel que se considera el todo y pretende que la sociedad mire a través de su único sentir, es o debiera ser un despreciado socialmente. Y esto debería generar, Susana Jiménez, el desprecio social. Porque piensa distinto a uno, no. Porque piensa por fuera de los términos sociales reglados por una sociedad constituida por humanos. La mirada que cree que uno siempre merece más, vaya a saber por qué don divino, es una mirada que debe ser despreciada socialmente. Y paradójicamente esta sociedad no suele despreciar los dichos de la conductora televisiva, todo lo contrario. Creer que otros deberían conformarse con aquello, con lo que uno no aceptaría siquiera que se lo propongas, es una de las tantas caras de la monstruosidad, y una de ellas es Susana Jiménez. Si alguien le dijese a la diva que se ponga un ballinero, ella lo sentiría como una ofensa. ¿Por qué? Porque eso no es para ella. Ella no es para su clase ni para su condición. Y el problema no es que una figura como Susana acepte que uno la mande a poner un gallinero. El problema es que la sociedad tampoco se lo exigiría a ella. Y ahí hay un problema. Pero ella sí tiene la autoridad de decírselos a otros. A ese otro que considera inferior. Que vaya a plantar. Cualquiera podría decirle, ándate a plantar vos. Anda a poner un gallinero vos, a ver si puedes diferenciar el huevo de la gallina. Y no se le suele decir porque su lugar de privilegio también le permite censurar el planteo del otro. Si alguien le exigiría a Susana Jiménez como diva televisiva parte de lo que ella le exige a los demás, sería más repudiado quien se lo exige a Susana que los dichos de la propia Susana. Pero dejémosla, porque la verdad es que Susana Jiménez no califica ni como elemento de análisis. Pero quiero preguntarme, a partir de sus dichos, ¿por qué creemos, o una porción de la sociedad lo cree, que el pobre debería tener que salir de la pobreza por sus propios medios? ¿Quién dijo eso? ¿Dónde está escrito? Si no llegó a la pobreza por sus propios medios, ¿por qué debiera salir de ella por sus propios medios? Es el Estado quien debe garantizar que todos puedan gozar de sus derechos. No son los hombres y las mujeres quienes deben garantizar su propia subsistencia, cuando existe un Estado que debe darle la estructura básica para que pueda desarrollarse dentro de ella. No somos los primitivos que salían a pescar y a cazar para alimentarse. Pero la sociedad Su, que es la sociedad social con la que vivimos, piensa en ese otro pobre como un ser primitivo. Así lo concibe en su totalidad. Entonces lo manda a construir su propia subsistencia. Pobre de Susana si tuviese que salir a buscar su propio alimento. Imagínenla esperando que llegue un dinosaurio vivo para ir a cazarlo. En la sociedad Su, que es la sociedad social, el pobre es pobre porque quiere. Acá pasa hambre el que quiere, y los pobres quieren vivir de planes porque no quieren trabajar. Y este es el germen de la violencia más brutal que vivimos todos los días. Por tanto, Susana Jiménez es un ser violento. Tan violento como imbécil, tan violento como payasesco, tan violento como un producto de consumo vendible, por cierto. La violencia social no está en el pobre, está en la clase media y en las clases altas que construyen de este pensar un sentido común, un pensamiento bestial y brutal. La sociedad Su
Esta suciedad que debemos limpiar culturalmente no logra ver al pobre como una víctima del modelo, sino como víctima de sí mismo. Y esto es medular. Y esto es una filosofía del desprecio. La vedette del cipallismo además agregó: dejen de hablar de pobreza, enséñenle a sembrar. Le faltó decir: no hay que darles el pescado. ¿Se acuerdan de esta frase? No hay que darles el pescado, hay que enseñarles a pescar. Este dicho que se repite mucho y que sintetiza a las mentes como la de Susana, un dicho clase mediero de mediocres repetidores de frases que no entienden que existe un Estado que debe garantizarte la caña, la carnada, enseñarte a pescar, darte el río y si hace falta el pescado también. ¿Por qué? Porque para eso está un Estado. Y si hay algunos que pueden conseguirlo por sus propios medios, entonces el Estado debe dárselo a quienes no lo tienen. Pero ahí aparecen otra vez las Susanas y se quejan porque tienen que pagar un poquito más para quienes no tienen nada puedan tener algo. Lo que expresó Susana es la matriz de pensamiento de la violencia que significa culturalmente el neoliberalismo. No son unos dichos más, es el germen de la violencia, de la discriminación, de la fragmentación social. Habló el hermano de Susana Jiménez, Patricio Jiménez, y dijo: las plazas podrían tener manzanas, podrían tener naranjas, para que los chicos que están en los semáforos coman. Ya está. Este es el pensamiento que regla a una porción enorme de la sociedad. Cuando los imbéciles, los ignorantes humanos de toda sensibilidad humana, perforan en el pensamiento de una sociedad, esa sociedad está en problemas. Y quizás la preocupación ya no es una anciana conductora de televisión, sino lo que ella sintetiza y representa en la sociedad. Sí, sí.